Sí, ese es sub 0. Ese es sub 0 y nos va a enfriar, mi hermano, hágale. Momento más excitante el ejercicio. Listo. ¿Cómo lo vio? Ya está. Muy bien. Está bien resuelto. ¿Qué unidades tiene la constante K? No, tú no, tranquilo, mi hermano. Siéntate, ten cuidado ahí. ¿Cuáles son las unidades de nuestra constante para que eso tenga dimensiones? ¿Kilogramos sobre metro? Metro al cubo sobre segundo cuadrado. ¿Está aquí? ¿Estamos o no? Voy a escribir esto como kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces esto nos queda kilogramos sobre segundo cuadrado por metro, lo que nos da siempre, y a este lado entonces tenemos que poner algo que nos dé eso. ¿Sí estamos? O sea que aquí tenemos metro cúbico segundo cuadrado, y entonces ya tenemos segundo cuadrado abajo, necesitamos que nos dé un metro abajo, o sea que aquí toca poner metro a la cuarta, y arriba nos toca poner ¿qué? Kilogramo, ¿cierto? Y entonces nos queda que nuestra constante tiene unidades de kilogramos sobre metro a la cuarta. Esas son las unidades de K. ¿Listo? Bien. Entonces, esa sería nuestra parte B. Nuestra parte C, pues es con sigma y ese asunto, ¿no? Con la exponencial. También toca volver a hacer la doble integral y todo el asunto, ¿cierto? Esa integral, bueno, no, esa integral no es tan fácil, esa integral tiene su detalle. Porque es la integral de K por X por una exponencial. Entonces esa integral es posible, no estoy seguro, que toque hacerla por partes, no estoy tan seguro. Porque es que hay una parte como es, la función tiene dos términos, ¿cierto? Uno que es K por X y la exponencial, entonces nos queda X por E a la no sé qué X. ¿Aló? ¿Sí estamos? Entonces eso es una integral por partes, creo yo. O lo pueden hacer con función gamma. ¿Sí estamos o no? Sí. Bueno, muy bien, sigamos. ¿Todo bien? Vamos a revisar nuestro problema del cilindro así rápidamente. ¿Cómo se hizo? ¿Qué se hizo? A ver cómo les quedó, ya para haber afianzado nuestro concepto otra vez de presión y de densidad. No sé si en ese problema del cilindro nos dieron que la densidad era variable o era constante. Sí. Bueno, es que me acuerdo que el semestre pasado hice un problema análogo, básicamente el mismo, pero no era un cilindro, era un cono. Y la densidad del cono era variable, que es obviamente más divertido. ¿Estamos? Pero bueno, entonces rayémoslo con el cilindro. ¿Quién dijo yo? Ya lo tengo, profe, fue fácil. Listo, mi hermano, vamos al gol de la fama. Vamos ahí con la cámara.
Entonces se planteó el problema del cilindro acostado sobre una superficie. Entonces primero lo tomé sobre esta cara, mirándolo. Ya estaba yo preocupado, yo que ¿dónde está el cilindro? No, Ya, sí, es otra vista. Muy bien, listo, papito, sigamos. Entonces, bueno, aquí hay, si este sería nuestro plano, este sería Z, esto sería nuestro X, sería Y, no, esto sería nuestro Y el que se estaría saliendo. ¿Sí? Entonces acá se toma, aquí existe una variación de un ángulo, o sea, existe un de θ y existe una variación del radio, existe un dr y en donde el r es constante. Eso es con el fin de hallar este pedacito que está tocando el cilindro a la superficie. ¿Hay un DR? Hay una variación, ¿dónde es? Bueno, es que DS y DR no es lo mismo. Si estamos DR es un cambio en el radio hacia afuera o hacia adentro. O sea que el cilindro crece o decrece en radio. Hay un ds. Pero un DS sí es un AR. Entonces ahí sería pues ya sería esa la integral doble para encontrar el área que está tocando la superficie. El cilindro está tocando la superficie de... ¿La densidad es constante? Sí. ¿No nos dijeron que era variable? No. ¿Es constante? No. Bueno, listo. Entonces hagámoslo. No, constante, papito. Constante. Entonces la integral sería de un... No, pues yo sé que dije, tranquilo. La integral sería una integral doble de un 0 a este se le puedo dar una variable cualquiera. ¿Esa dirección le puedo poner R? Mi hermano, no sé, a ver. Vamos a poner R esto. Este será como R. Esta sería una integral. ¿No? Y la variación del ángulo que sería de un 0 a pi. O sea, si yo tomo este ángulo, necesito saber cuánto está variando de esta área a esta área. Yo lo tomé así y dije que era de 0 a pi. De un R, una constante ahí, por el seno de θ. El seno de θ me está marcando la superficie del cilindro por un ds de un dr de θ. ¿Sí? ¿Sí? Voy a de 0 a R. ¿Cuál es θ ahí? Θ es la variación que está del cilindro. Entonces, como si yo trazara el plano acá, pues yo lo vi así. Tracé el plano y dije, bueno, el cilindro necesito hallar cuánto está tocando el cilindro a la superficie. Entonces tenía que encontrar una variable que me estuviera diciendo qué está tocando, si yo veo el cilindro así parado, que esta parte está tocando la tabla. Entonces lo que hice fue acostar las variables y la puse como si estuviera el cilindro parado. No me vende ese método, no me vende. Voy a preguntarte una cosa. Sí. Ese DS, el DS o el DR, como tú lo hayas llamado, Sí. ¿cómo se calcula en términos de las características del cilindro? Es decir, en términos del radio y el ángulo. En términos del cilindro, sería con coordenadas. No, una forma muy sencilla, una expresión sencilla. Que tú me digas, mire, profe, ese DS vale tanto en términos del radio y el ángulo. Sí, para no sé el área del círculo. No, ese pedazo. Una cosa es el área del círculo, otra cosa es ese pedazo. ¿También hay que diferenciar? Diferencial, como quieran, diferencial, álgebra de Baldor, no sé, como quieran, ¿cómo sería? R ¿R por qué? por D. ¿R por DR? No, ahí como está por debajo de ¿Es R de teta o es R de R aquí? ¿R qué? R de teta. Listo, ¿y ese seno de dónde sale? El seno lo que necesitaba era para saber cuánto era lo que me estaba tocando de acá, de la superficie del cilindro. No me ven. El seno está colado.
El seno está coladísimo ahí. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se calcula un diferencial de área para una coordenada cilíndrica? El diferencial de área más fácil del mundo. O sea, un diferencial de área sobre el cosito del papel higiénico. ¿Cómo se calcula? ¿De phi de teta? ¿De phi de zeta? R de phi de zeta. R de phi de zeta. Entonces, ¿por qué sale el seno? Es la pregunta. El seno es algo que estaba definiendo, yo lo comencé a mirar así, fue para definir cuánto me estaba tocando el daño. No, es que creo que mezclaste unas coordenadas esféricas con unas coordenadas cilíndricas, por eso te estás metiendo en lío. ¿Sí? Entonces vamos a pintar aquí una cosa. Vamos a pintar un cilindro. Vamos a hacer una cosa, vamos a pintar unas coordenadas tridimensionales acá. Vamos a pintar Z, Y y X. Entonces miren, esto es un ángulo de phi. En el piso, en el plano XY siempre se usa un ángulo phi. Ahora bien, estamos suponiendo que el radio del cilindro no cambia, que generalmente en coordenadas cilíndricas no se llama R sino se llama ρ. Entonces uno dice que este es ρ y este man es ρ. ¿Listo? Ahora bien, ahora me piden calcular esta longitud que yo muy originalmente he llamado de S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la longitud de arco. Entonces la longitud de arco siempre se calcula como de S igual a ¿qué? A R, en este caso es ρ por d phi. ¿Estamos? Ρ por d phi, ¿cierto? Esa es la ecuación que define el perímetro de una circunferencia, ¿están de acuerdo? Solo hay que integrarla entre quién y quién. Entre 0 y 2pi, ¿estamos de acuerdo? Y eso nos define el perímetro de la circunferencia. Ahora bien, entonces ya he definido este pedazo, pero como mi superficie crece, entonces yo tengo que ponerle una altura a esa superficie, o sea que yo aquí tengo que... Entonces mi superficie tendría, amén, haciendo un dibujo decente, una forma curva acá, que es la cosita del papel higiénico completa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa altura tiene también un diferencial que es ¿quién? El de z. En ningún momento aparece el seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Claro, es muy diferente si voy a definir un diferencial en coordenadas ¿qué? Esféricas. Porque si defino el diferencial en coordenadas esféricas, con toda seguridad va a necesitar un ángulo ¿qué? Teta. ¿Sí estamos? Porque el radio R va a apuntar de alguna forma así, entonces tengo que mirar la proyección de ese vector en el piso. La proyección de ese vector en el piso es lo que nosotros aquí hemos denominado ρ. Y entonces ese ρ allá es R, pero no este R, sino otro R. R es seno de ¿qué? De teta, entonces la proyección en el piso. Pero después toca hacer los ajustes correspondientes con d teta y con d phi. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces por eso debería aparecer el ángulo con el seno. Pero en este caso, que son coordenadas cilíndricas, no necesita eso. Pregúntame, mi amor. No, pues ya saber cuál es el área que toca del cilindro en la mesa no es tan difícil, ¿no? Ya de hecho es muy sencillo porque si ya tengo el diferencial, lo único que necesito hacer es integrar, ¿sí? Claro, ¿cuál es el problema? Ahí hay un problema. Si estamos, el problema está en que evidentemente el ángulo phi debe tener un límite de integración, ¿cierto? O sea que lo que hay que asumir
que evidentemente dije, pues evidentemente tocará mirar o asumir algo, es ese ángulo bajo qué criterio lo evalúo, o sea, entre quién y quién, o entre qué intervalo y qué intervalo lo evalúo. Ustedes saben que el cilindro, a priori uno piensa que solo toca ¿qué? Una línea, ¿estaban de acuerdo? Entonces, si bien eso es una superficie, entonces ese ángulo que define esa superficie es un ángulo que definiría casi que una línea. Entonces uno dice que este ángulo tiene una característica especial y es que tiende ¿a dónde? A cero, o sea que ese ángulo es muy pequeño. Entonces pues yo puedo poner entre 0, si quisiera, porque no importa en qué posición esté dispuesto el cilindro, ¿estamos de acuerdo? Al hacer el cálculo la superficie va a ser la que requerimos, ¿estamos de acuerdo? Entonces pues uno escoge un ángulo, ¿qué ángulo escogieron? ¿Entre 0 y qué? Entre 0 y phi, ¿estamos de acuerdo? Entre 0 y phi, de forma general, y luego ya miramos qué hacemos con eso. Entonces, miremos a ver un poco eso. Entonces lo que vamos a definir es que el área, ¿cierto? Entonces tendríamos que el diferencial de área va a ser igual a ρ de phi de z. Ahora me dicen integre en el área de A, y entonces es lo mismo que hacer una triple integral acá, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo digo entre 0 y z, perdón, doble, una doble integral. Entonces va de 0 a z y tenemos otra variable que es de 0 a phi, ¿estamos de acuerdo? No sé. Sigamos. Bien. Entonces me queda el ρ de phi de z. ¿Estamos? Entonces yo digo, bueno, ahora nos toca hacer la integral y entonces la vamos a hacer con calmita. Ya sabemos que la integral de área nos da el área. Y acá lo que vamos a revisar entonces es cómo nos queda eso. Entonces hacemos primero en z a ver cómo nos va. Y entonces la integral respecto a z, ¿cuánto da? Podemos sacar ρ, ¿no? Porque ρ es constante. Entonces yo digo, esto me da ρ, y aquí me queda de phi por z, o z de phi si quieren. ¿Listo? Z de phi. Ya incluso evaluada, ¿no? Porque entre 0 y z pues tiene que dar ¿qué? Z, ¿estamos de acuerdo? Bien. Y ahora nos queda la otra parte. Entonces me dice, bueno, y ahora evaluemos esta otra. Entonces el área va a ser igual a ρ, phi y z. ¿Estamos de acuerdo? Ahí hay un problema, ¿cierto? Claro, evidentemente da que pues lo que tiene que dar es la superficie de un cilindro en esas características. ¿Estamos de acuerdo o no? Que si uno pone phi entre 0 y 2pi, pues encuentra la superficie completa que rodea el cilindro. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea que ahí nos daría 2pi rz, y uno dice, pues sí, obvio, ¿no? Tiene que dar eso, no puede dar otra cosa. Solo que aquí dejamos nuestro phi para evaluarlo bajo cualquier ¿qué? Condición, para cualquier ángulo phi. Ahora bien, ¿qué hacemos ahí para calcular el área? Claro, uno podría decir, uno podría intentar, pero evidentemente eso es un problema. Cualquiera podría pensar, miren, lo que pasa es que podríamos averiguar cuánto vale el área averiguando, por ejemplo, el límite cuando phi tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Uno podría tratar de hacer eso, pero ¿qué pasa? Pues que todo se vuelve 0. Es un límite que directamente converge a 0, que si phi es 0, pues el área tiende a ¿dónde? A 0. Entonces, obviamente ahí uno no puede hacer eso. Ahí lo único que uno puede hacer para esta condición es asumir un ángulo phi que tienda a 0, pero que no sea ¿qué? 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces usted dice pi sobre 20, pi sobre lo que usted requiera. ¿Cuánto requiere? No se sabe, ¿cierto? Ese es el problema de ese ejercicio. También ustedes podrían decir que phi viene definido de la forma pi sobre ¿qué? Sobre n. Por decirlo de alguna forma, pi sobre n. Yo creo que dentro del proceso expresado como delta de pi, que si en algún momento son 10 grados o que son 20 grados y sobre... Es exactamente lo mismo, ¿sí? Claro que delta de phi no lo puedes poner en grados, porque estarías completamente dañando el ejercicio. ¿En radianes? Sí, es un delta, sí, claro. Sí, o sea, yo puedo poner phi o de phi, bueno, no sé. Sí, no pasa nada. ¿Se va quién, perdón?
Ah, no, es que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Listo. Entonces, ahora, por ejemplo, yo podría decir que phi es pi sobre n. ¿Sí estamos? Y entonces, yo sé que phi tiende a 0. Entonces, ¿cuál es el valor o hacia dónde tiende este valor cuando phi tiende a 0? Cuando n tiende a infinito. O sea que uno ya sabe que uno puede poner n es muy qué. Yo digo, bueno, el límite cuando n tiende a infinito de phi, que está definido como el límite cuando n tiende a infinito de pi sobre n, entonces me dice que esto da qué, 0, que es lo que yo quiero. O sea que n debe tender a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos poner valores muy qué, muy grandes, 1000, 10.000, 1.000.000, cualquier valor que consideremos grande. ¿Cuánto es grande? Pues vayan a saber, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la qué. Entonces, cuando uno está en este momento es cuando uno dice, mire, ese problema solo tiene una solución analítica, ya está lista, pero tiene una cosa: para poder definir cuál es el ángulo que me sirve, requeriría de alguna forma yo hacer un qué, un experimento, mi hermano. Yo tengo que hacer un experimento, o sea, tengo que hacer un experimento que me permita a mí enmarcar este ángulo en un intervalo. Si estamos, obviamente entonces requiero unos instrumentos para hacer ese experimento, para poder medir a pequeña escala cuál es ese ángulo o a qué valor lo puedo aproximar. Mientras tanto, todo lo que yo haga será ¿qué? Especular. Lo que sí es cierto es que n debe ser muy grande, pero cuánto es no se sabe y dependerá del problema como tal, es decir, dependerá de la situación real. ¿Sí estamos? Pero todo lo que ustedes tienen que concluir acá es lo siguiente. Bueno, podemos poner